Bueno, y está aquí esta noche. Está aquí esta noche. También agradecemos a Omar Claro que regrese al programa en la noche de hoy. Está José Ariel Contreras, lanzador de las Grandes Ligas. Eres de un pueblo de Pinar del Río. Así es, de Las Martinas. De Las Martinas. De Las Martinas en Pinar del Río. José Ariel, ¿cuándo te enteras de que puedes regresar a Cuba? ¿Cómo fue ese proceso? Porque ya he sabido que tu madre está enferma, le amputaron una pierna y eso te llevó a regresar a Cuba. Sí, en verdad yo hacía como 8 meses, 10 meses que ya tenía mi visa para poder regresar a Cuba. O sea que tú tenías la visa antes de la reforma migratoria anunciada el 14 de enero. Exactamente, antes de eso ya tenía mi visa. No lo había hecho porque estaba en la temporada. Pero bueno, ya después de la temporada yo iba a ir para mi cumpleaños. Después salió la ley migratoria que después del 14 de enero todos los cubanos que estaban aquí podían regresar. Y bueno, ya aplacé un poquito más el viaje. Y bueno, ya después vino el problema de mi mamá con la pierna, que estaba malita. La iban a operar y bueno, me decidí a ir de una vez. ¿Te sorprendió que te dieran esa visa? Te voy a decir por qué. Porque hay un término que utilizan en Cuba que es desertor. El desertor es un término militar, los que desertan son los militares, los atletas no desertan. Sin embargo, ellos dicen que ustedes son desertores de la selección nacional. ¿Te sorprendió que te dieran la visa, tú solicitándola, cuando dijeron, me imagino que te habrán dicho, y esa es la pregunta también, que después de quedarte jamás ibas a regresar, no te iban a dejar entrar? Bueno, eso es lo que se decía, que bueno, para mí no, para todos los otros muchachos que habían salido del equipo nacional, como habían salido de otros deportes también, era difícil que pudieran regresar a Cuba. Yo siempre tuve la esperanza que podía volver. Pero en verdad me sorprendió que me dieran la visa. Hace 8 meses cuando me dieron mi visa, me sorprendió. Yo puse mi pasaporte en mi gaveta de la cama, me levantaba por la madrugada a ir al baño, lo miraba y decía, wow, es verdad que la tengo. Y ya, bueno, ya después de, como te dije anteriormente, cuando vino el problema de mi mamá, me decidí a ir. Cuando llegaste a Cuba, ¿te dio miedo cuando pisaste tierra cubana en el aeropuerto? En verdad no tuve miedo. Ya después que me dieron mi visa, dije, bueno, si me dan la visa es porque ellos saben que yo puedo regresar, si no me lo hubiesen dado. Y nunca tuve miedo. Cogí mi pasaje de avión y de una vez cogí mi avión para allá sin problema. ¿Qué pasó cuando llegaste al aeropuerto? Bueno, en verdad, cuando me bajé del avión, sí, dije, wow, es posible que me regrese en el mismo avión. Se me acercó la gente y tuve mucho temor, pero bueno, la gente se me acercaba para tomar fotos. ¿Te reconocieron de inmediato? De una vez que me bajé del avión. Y bueno, ya cuando la gente comienza a tirarse fotos conmigo, pedirme autógrafo, ya ese miedo se me quitó. José Ariel, este es un tema muy sensible para esta comunidad. Independientemente de lo que se piense en política, hay hechos humanos, tragedias humanas. Por ejemplo, Celia Cruz, una gloria de Cuba y del mundo, no pudo ir a enterrar a su madre. Tú mismo contabas en la entrevista que te hicieron que el velorio de tu padre lo tuviste que escuchar por teléfono. Ese tipo de desgarramiento familiar, ¿no?, de destierro, es muy doloroso, muy triste. ¿Cómo te sientes tú al regresar a Cuba, estando todavía esa situación con tantos millones de cubanos que no pueden regresar a su país? En verdad me siento contento, privilegiado a la vez, porque como te dije anteriormente, el velorio de mi papá lo hice por teléfono y bueno, todo el que está aquí, que lleva tiempo fuera de Cuba, ha pasado por eso. No soy yo el único, ni mucho menos. Pero bueno, contento porque me han dado la oportunidad de poder regresar, estar con mi mamá en la operación, estar con mis hermanos después de 10 años. Creo que esa ley migratoria es bueno lo personal para mí muy bueno y para todos los otros cubanos que están fuera, en cualquier lugar del mundo que estén, que puedan regresar y compartir con su gente, compartir con sus familiares. Creo que es una de las cosas buenas que ha pasado en los últimos tiempos. ¿Cómo fue ese reencuentro con tu madre? Fue bien difícil, bien difícil. Mi mamá vivía conmigo. Yo estuve 7 años sin verla. En el año 2009 ella vino conmigo y vivía conmigo. Estuvo de visita en Cuba y desgraciadamente le pasó ese problema en la pierna, un problema circulatorio. Ah, ya estaba viviendo aquí. Sí, ella vivía conmigo. Y entonces conmigo. Se fue de paseo a Cuba y se le presentó el problema en la pierna. Así es, se fue de paseo a Cuba y le pasó eso en la pierna. Ella no esperaba que yo fuera. No esperaba que yo fuera, ni mucho menos. Nunca se me va a olvidar la cara de mi mamá, de mis hermanos cuando me vieron. Nadie sabía que yo iba a... ¿Qué cara fue? Se puso como... Porque entró primero mi niño. Mi niño sí nació aquí, tiene 4 años. Y sí había ido a Cuba muchas veces. Y él entra y le dice, Mima, ¿cómo estás? Y la abraza. Y entonces él le dice que
que ella le pregunta si había ido con la muchacha que lo cuida. Y yo, no, vine con mi mamá, ahí entró mi esposa, es brasileña, pero sí ha ido a Cuba muchas veces también. Yo estaba al lado de mi esposa y ella no me veía, es increíble. Entonces cuando yo le dije, mima, pero yo estoy aquí, salúdame a mí, puso una cara como de susto. Y ahí yo la abracé y comencé a llorar con ella y ella se puso bien contenta. Creo que el médico me dijo, oye, lo mejor que le ha pasado a tu mamá es que tú hayas venido, hayas podido estar con ella. Hay otros lanzadores como René Arocha, por ejemplo, el mismo El Duque, que no quiere regresar por cualquier tipo de represalia. ¿Tú estarías de acuerdo en que se quitaran todas estas restricciones y que los cubanos pudieran entrar y salir libremente de su país y sin ningún tipo de condicionamiento político? Eso sería lo perfecto, sería lo perfecto. Creo que todos los cubanos estamos aquí por alguna otra razón, cualquiera forma de que hayan salido, en una lancha, en una balsa, por vía legal, pero estamos aquí por la misma situación. Aquí están los dominicanos, están los japoneses, yo he sido compañero de equipo de ellos y ellos terminan su temporada y regresan a Cuba. ¿Por qué no lo podemos hacer los cubanos? Creo que es muy bueno que nos den la oportunidad de regresar. Hay una pequeña diferencia. En Cuba sigue una dictadura de 54 años en un gobierno que se ha declarado enemigo de los Estados Unidos. Pero bueno, yo no soy político, no mucho menos, yo soy pelotero. Como dicen los dominicanos y los japoneses, Japón y República Dominicana son gobiernos amigos de Estados Unidos. Pero bueno, existe en el caso dominicano la doble nacionalidad, dominico-americana. Pero bueno, ese no es mi problema. Yo soy pelotero, salí de Cuba a jugar pelota, claro, a trabajar como lo hacen todo el mundo y estoy aquí para eso. Claro, para jugar pelota. Para jugar pelota. ¿Con quién vas a firmar ahora? No sé, hay varios equipos que están interesados. ¿Los Marlins no están interesados? No, los Marlins no. No te han hecho oferta todavía. No me han hecho oferta. Omar, claro, que este antecedente o este precedente, que José Ariel Contreras es el primer lanzador que se fue del equipo, para no usar la palabra desertor, que es un término militar, y regresó. ¿Qué podría pasar entonces con los otros jugadores que quieren regresar a Cuba? Sí, yo creo que ha ocurrido algo muy... O permitir que los jugadores cubanos jueguen en las grandes ligas. Sí, yo creo que esta visita de José Ariel Contreras a La Habana, Cuba, en realidad ha creado una expectativa muy especial, ¿no? Y muy extraordinaria, no solamente para los peloteros, no solamente para los deportistas, sino para todas las personas que amamos la libertad, porque cuando uno pone en perspectiva, y ayer estuvimos conversando más de 2 horas, Contreras, la familia Contreras, su esposa, y su esposa me empezó a enseñar material gráfico que está inédito, no se ha visto todavía. Por ejemplo, cuando Contreras estuvo en Pinar del Río, estaba en el gimnasio, salió del gimnasio, comenzó a saludar, y para llegar a una especie de esquina caliente que hay en Pinar del Río, que estamos hablando de 2 cuadras, tardó cerca de 3 horas. Se llama la esquina colosal. En Pinar del Río. El Parque del Bosque se le dice. Sí, el Parque del Bosque. Entonces, porque las personas se fueron reuniendo y hubo un momento que cuando uno comienza a ver el video, que ve que va pasando el tiempo y comienza a mirar la foto, de pronto hay 10, de pronto hay 20, 100, 200 y se veía que completamente todas las esquinas del parque estaban completamente llenas y tardó entre 2 y 3 horas para llegar a saludar a esas personas que conocían a Contreras desde que estaba lanzando en Cuba. Y yo creo que esa respuesta del fanático, esa respuesta de la persona a pie en Cuba, porque eso ocurrió en Pinar del Río, ocurrió también en La Habana, en Guanabo, que fue en la primera instancia donde estuvo Contreras, donde estaba recuperándose su mamá. Y también el hecho de que Contreras estuviera visitando no lugares oficiales, sino, por ejemplo, jugando en un patio, en un placer, jugando con fanáticos, jugando con antiguos compañeros. Yo creo que esto en realidad realza un poco, ¿no? El mensaje que llevó Contreras fue mucho más allá de ese simple permiso, de esa simple autorización, porque ahí hay yo le veo es una gran dimensión humana, porque Contreras fue capaz de, después de 10 años, después de una década, saber que el cariño de los fanáticos estaba ahí, la pasión de los fanáticos y el respeto de los fanáticos por Contreras, por Orlando el Duque Hernández, por Iván Hernández, por Osvaldo Fernández, por Arocha, por todos esos jugadores que han actuado aquí en las grandes ligas. Ese cariño está ahí. Contreras tardó 10 años, el Duque lleva otros tantos años sin regresar a Cuba, el Iván Hernández, pero yo creo que esto es una situación bien favorable y yo creo que el pueblo, el fanático cubano, fue el que dio la última palabra. Cuéntanos, José Ariel, ¿cómo fue ese regreso a Pinar del Río? Te tenías 10 años que te habías ido. 10 años fuera. ¿Encontraste mucha diferencia ahora, 10 años después? No tanta diferencia, no mucha diferencia. Todo sigue igual. Todo igual, no, en el mismo lugar.
Pero creo que me da mucho orgullo que la gente me reconozca y me siga respetando. ¿Te por mi encontraste trabajo. con antiguos compañeros del equipo? Muchos antiguos compañeros. ¿Qué te decían cuando te vieron? Contento de verme, contento que haya regresado. ¿Están activos todavía? ¿O Muchos que están activos, fueron a verme. ¿Y fueron a tu casa? Jugaron dominó conmigo. ¿Jugaron tomamos una dominó y no cerveza. tenían miedo de salirte a saludar? Ni... Eso fue, yo traté, no estuve cerca del estadio, ni mucho menos, tú sabes. Pero ellos fueron donde yo estaba y eso me da mucha alegría, porque en otros tiempos eso no hubiese pasado. ¿Te sorprendió de que fueran a saludar? Me sorprendió y me da mucha alegría por eso. ¿Qué te decían cuando te ven? No, simplemente conversando cómo había estado, cómo en estos 10 años, cómo había pasado, que me habían seguido y habían visto lo que yo había hecho durante todo este tiempo. Y en verdad eso me da mucha alegría, mucha alegría. ¿Tú crees que en el fondo, y eso nadie más se va a enterar, nada más tú y yo aquí ahora, todos esos jugadores, todos esos peloteros lo que quisieran es venir para acá para jugar en Grandes Ligas? En verdad eso lo sabe cada uno de ellos, tú sabes, porque en verdad el mejor béisbol del mundo está aquí. Y esa es una de las razones por la cual yo estoy aquí. Yo quise probarme a este nivel de béisbol. Jugué 10 años para el equipo nacional, por 12 años con Pinar del Río. Y yo quise probarme a este nivel de béisbol, el mejor béisbol del mundo. Están los japoneses, los coreanos, los americanos, los dominicanos, los mejores del mundo están aquí. Y por eso yo estoy aquí. Pero bueno, eso es una decisión de cada cual. ¿Por qué se habla de que ha bajado el nivel del béisbol cubano, que ha estado en crisis en los últimos años? Pero bueno, es así, eso sucede en todas las etapas del béisbol. En los años 70 creo que era el mejor equipo de Cuba, que el mejor béisbol de Cuba estaba en ese tiempo. Ya en los años 80 mucho mejor, ya a partir de los 90 fue bajando. Creo que eso va sucediendo en todo el béisbol del mundo, tú sabes, puede pasar en Japón, puede pasar aquí en las grandes ligas, la calidad sube y baja. El hecho de que no lo dejen jugar aquí, de que, como tú hablas de los dominicanos y de los japoneses, van y juegan en las grandes ligas y esos gobiernos no le dicen, usted no puede firmar. Es la causa de esas escapes, esas escapadas de los jugadores cubanos hacia los equipos de grandes ligas y, en consecuencia, la caída de la calidad del béisbol cubano. Puede ser. Creo que, como te dije anteriormente, yo estoy aquí porque quería probarme a este nivel de béisbol. Este es el mejor béisbol del mundo y creo que si los cubanos tuvieran la oportunidad de jugar aquí, ya, por ejemplo, en el clásico viene ahora, como dicen los guairos, otro vaya cantaría, fuera diferente. Los peloteros pueden sentarse en este béisbol, pueden probar fuerza en este béisbol, la calidad va a subir y el equipo cubano va a tener mucha mejor calidad. Creo que indiscutiblemente eso sería seguro. ¿Busca el gobierno cubano, Omar Claro, más divisas, más dinero, con todo ese capital atlético histórico que ha tenido Cuba siempre, de quizá permitir que jueguen aquí? También sabemos que existe el embargo, las leyes de los Estados Unidos, que no pueden hacer esas transferencias monetarias hacia Cuba, pero ¿crees que el gobierno cubano, con estas modificaciones de las leyes migratorias, lo que busca es ingresos a través de sus atletas? Bueno, lo primero que hay que decir aquí, que hay que recordar que el actual vicepresidente de la IVA es cubano, es Tony Castro, el hijo de Fidel Castro. Yo creo que Tony está muy favorable por la fuente que hemos podido conseguir, está muy favorable de insertar los peloteros cubanos definitivamente en un ambiente profesional, y no estoy hablando solamente de la Liga Profesional de los Estados Unidos. Víctor Mesa, que es el actual manager de la selección de Cuba, ha defendido a capa y espada que tenemos que ir a los profesionales si en realidad queremos mantener el nivel y el prestigio de la pelota cubana. Y el mismo gobierno, el hecho de que se haya decidido ir a jugar las dos primeras fases, si es que clasificamos la primera del Clásico Mundial a Japón, es que yo creo que el gobierno de Cuba está mirando muy de cerca cuál ha sido la experiencia de la liga japonesa insertando peloteros que para negociar con un pelotero japonés tienen que pagarle las grandes ligas, el club que vaya a negociar con ellos un fee muy importante. Entonces yo creo que eso es una de las variantes también que en estos momentos el gobierno cubano está pensando seriamente conseguir ese talento que le desarrollaron al pelotero cubano antes que del salto a una liga profesional, ellos poder conseguir algo a cambio. Tienen que surgir todavía muchas cosas, tienen que venir muchas cosas, pero yo creo que sí, yo creo que Tony Castro, que es el actual primer vicepresidente de la IVA, la Asociación Internacional de Béisbol, que es la coorganizadora del Clásico Mundial de Béisbol, está pensando muy seriamente y de hecho que jueguen él en Japón, entiende que jueguen en Corea del Sur, que jueguen en Estados Unidos. Están jugando, de hecho Cuba viene a jugar el Clásico Mundial en los Estados Unidos y yo digo que si Cuba juega
ven el Clásico Mundial, ellos están entendiendo de que están compitiendo con peloteros de grandes ligas. Ellos quitaron el aluminio porque se dieron cuenta de que muchos de los récords que ha establecido en la pelota cubana fueron una etapa no tan saludable, ¿no? Porque fue con el bate de aluminio. Así que yo creo que se están viendo cosas bien importantes. Y bueno, hay que recordar también que Cuba hubo pelota profesional hasta 1960. Así que definitivamente volver a tener la liga sería el mejor escenario. José Ariel, para quienes han criticado el hecho de que tú hayas regresado a Cuba, ¿qué opinión te merece eso? Bueno, pero yo no entiendo por qué me critican. Yo soy cubano, yo soy de allí. Primeramente fui por un problema familiar, fui a ver a mi mamá y voy a regresar y cuando termine la temporada voy a regresar. Esa es mi tierra, está mi familia allá. Y en verdad hay quienes sectores de aquí del exilio han criticado el hecho de que existe esa dictadura, que mientras no haya libertad en Cuba es hacerle hasta cierto punto el juego al gobierno, ir y venir como si en Cuba existiera una situación normal, como en los otros países donde hay libertades públicas y donde no hay presos políticos. Pero bueno, eso no lo voy a cambiar yo, no lo va a cambiar nadie, eso no... ¿Tú crees que no lo puedes cambiar tú? Yo no creo, yo no soy político. Pero eres un líder popular, un atleta. Por mi trabajo. Hay amigos míos que han venido en una lancha, están trabajando en una factoría y regresan, ¿por qué yo no voy a regresar? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que esa convocatoria que hizo José Ariel Contreras en Pinar del Río, esas miles de personas que se reunieron sin haber ningún tipo de comentario de la prensa oficialista de que Contreras estaba en Cuba, eso no salió por la radio, no salió por la prensa oficialista, no lo difundieron en ningún momento, y de que Contreras, por su propia presencia, por su sola presencia física allí, haya reunido miles de personas alrededor de él para saludarlo, para darle la mano, para darle un saludo, para darles las gracias por haber estado ahí. Yo creo que ahí el pueblo habló. Contreras no fue recibido por ningún dirigente. Contreras en realidad tuvo de verdad... ¿No te encontraste con ningún funcionario cubano? No, en verdad no. Yo, todo el que se me acercó me dio la mano, me pidió un autógrafo, yo lo hice, pero de hace 10 años atrás ningún funcionario cubano no reconocía a ninguno. Te agradezco mucho que hayas venido al programa. No, gracias. Te agradezco mucho que te hayas sentado ahí a responder las preguntas. Y gracias. No, gracias a ustedes.